Hola, soy Lina y hoy vamos a hablar de las cosas típicas de la escuela. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en cuánto tiempo de nuestra infancia y de nuestra adolescencia pasamos en la escuela? Mucho. Y puede que la escuela nos guste o no, pero hay cosas que siempre se repiten, que son típicas. Vamos a ser sinceros, todos nos copiamos alguna vez en la escuela. Y si no lo hicieron todavía, créanme, en algún momento van a tener la necesidad de hacerlo. Copiarse es malo. Copiarse en los exámenes es algo típico, aunque algunas personas tienen como una especie de don para hacerlo porque nunca las descubren. ¿Vallejo, se está intentando copiar? ¿Me cree idiota? En la escuela muchas veces nos toca trabajar con compañeros, hacer trabajos grupales. Pero qué difícil es que la cantidad de gente que piden los profesores coincida exactamente con la cantidad de miembros de tu grupo. Bueno chicos, hoy vamos a hacer un trabajo grupal, así que les pido por favor que todos se pongan en grupos de a dos, elijan un compañero y vengan conmigo. Profe, pero nosotras somos 6 en el grupo, ¿podemos estar juntas igual? ¿Nunca les pasó eso de pensar que la escuela tiene como una especie de poder extraordinario para frenar el tiempo? Es típico, no importa cuántas veces mires el reloj por segundo, la hora del recreo no llega nunca. No pasa más el tiempo. Al fin, 1 minuto más. Vamos que falta poquito para el recreo. ¿Pero qué? Otra que siempre pasa es tener algún profesor o profesora que dicta súper rápido, como si fuera a morir en el momento en el que cerrara la boca. Está comprobado, no hay forma de seguir lo que dicen sin que tus manos se prendan fuego al escribir. Y lo peor no es eso. No te atrevas a pedirle que vaya más despacio o que dicte otra vez algo que ya dijo, porque si no, va a estar todo mal. ¿Quién no usó alguna vez alguna excusa para salvarse de tener que hacer un examen para el que no había estudiado o de tener que entregar un trabajo que nunca había hecho? Hay excusas que son típicas, como por ejemplo matar a algún familiar cercano o echarle la culpa al perro. Pero un problema grande es cuando alguien abusa de las excusas. Profe, disculpe, pero no pude estudiar para el examen de hoy. Anoche falleció mi tatara tío abuelo José. Lo lamento mucho, pero bueno, no pasa nada, podés hacerlo la semana que viene. Ahora quédate tranquila y descansá y mejorate. Profe, perdón, pero otra vez no pude estudiar para el examen porque falleció mi tatara tío José. ¿Pero el tío José no falleció la semana pasada? José II. Y lo peor es cuando de verdad te pasa algo que la gente suele usar como excusa, así que nadie te cree. ¡Qué bueno! Ya terminé la tarea. Ahora sí voy a poder ir a disfrutar la tarde. ¿Y mi tarea? ¡Mi tarea! ¿Qué haces? ¡No de porquería! ¡Dame mi tarea! ¿Cómo le explico esto a la profesora ahora? Profe, le quería pedir perdón, pero tuve un inconveniente con la tarea. No sé cómo pasó, fue mi perro. ¿Usted me cree idiota, señorita Vallejos? Hay mejores formas de salvarse de una tarea que no hizo. Bueno chicos, así que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compártanlo con amigos. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¿Qué haces con mi tarea? ¡Dame mi tarea!